Hola, bienvenidos una vez más, un lunes más a nuestra clase de Cristo es el Camino. Y estamos contentos de volver a estar una semana más. Y bueno, en esta ocasión queremos darle de nuevo la bienvenida. Quizás es la primera vez que ve algún video como este de nuestra clase, ¿verdad? Cristo es el Camino, quizás la segunda, o quizá ya tiene más de 2 o 3 veces. Le seguimos dando la bienvenida y seguimos animándole a que siga buscando a nuestro Dios y que pues sea Dios quien siga hablando a su vida y a la nuestra. Con mucho gusto seguimos compartiendo. Mi nombre es Josué García y estamos agradecidos con nuestro Dios porque nos permite compartir su palabra. Entonces, en esta ocasión vamos a ver que el título de nuestro tema es que tenemos un Salvador empático. La Biblia habla sobre un Salvador que es empático. Y ahorita vamos a adentrarnos en el tema, ¿le parece? Lo primero que vamos a hacer es leer el pasaje bíblico donde vamos a estar estudiando, meditando estos minutos. El pasaje es Marcos capítulo 7 del 31 al 37. Y después de leer el pasaje vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos guíe. Si está de acuerdo, entonces vamos a darle lectura. Si usted tiene su Biblia y gusta abrirla, y si usted no tiene Biblia a la mano, entonces vamos a leerlo desde la pantalla. Dice entonces la palabra de Dios. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a orar, ¿le parece? Dios, te agradecemos infinitamente en esta tarde porque nos permites hablar contigo. Te agradecemos porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en una cruz hace 2000 años y ahora nos permite el ser reconciliados contigo, el ser salvos y el poder hablar contigo, el poder llamarte Padre. Por favor, suplicamos de una manera muy especial que tú nos bendigas y que este tiempo, Señor, de meditación bíblica sea dirigido por tu Espíritu Santo y que nos permitas conocerte, nos permitas, Padre, obedecerte y que tú sigas obrando nuestra vida. Por favor, que tu Espíritu Santo siga consolando a los corazones que están atribulados, que tu Espíritu Santo siga redarguyendo a los corazones que están empedernidos en su pecado. Y Padre, que tu palabra siga, Señor, hablando a nuestras vidas. Pido por cada uno de los que están viendo estos videos, Señor, tú conoces su necesidad, tú les conoces perfectamente y rogamos que seas tú, Señor, quien les bendiga y quien les ayude. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a nuestra introducción. El título dijimos que de nuestra clase es que tenemos un Salvador empático. Jesús es un Salvador empático. Entonces, como introducción, ¿qué es la empatía? Si usted pudiera describir o definir en 10 palabras, en 15 palabras máximo, en una oración, ¿qué es la empatía? ¿Usted qué respuesta daría? ¿Qué respuesta daría para la empatía? ¿Qué sería la empatía? ¿Usted es bien empático o usted no es empático? Hay personas empáticas y hay personas no empáticas. ¿Y qué nos referimos con esto? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos. Vea, el primer ejemplo que podemos ver aquí es cuando una persona mira una película o lee un libro, ¿no? Y se siente en favor o en oposición a un protagonista en particular. Entonces usted está viendo la película o está leyendo el libro y se siente que es injusto que hayan atrapado al bueno, que esté él en la cárcel y que el malvado esté ahorita triunfando. Eso sería empatía en un sentido. Ayudar a una persona discapacitada a cruzar la calle. Entristecerse al ver a alguien llorar. Usted está bien feliz, ¿no? Pero llega alguien y empieza a llorar y usted siente llorar también. Eso sería empatía. Interpretar como propia la alegría de algún ser querido. Alguien viene bien feliz. ¿Qué crees? Me acaba de suceder esto.
y usted también se siente feliz por lo que le acaba de suceder. Ir a socorrer a alguien que se ha lastimado o detenerse cuando a alguien se le quedó el carro en la carretera o en la calle. La pregunta es, ¿usted es empático? ¿Somos empáticos? Vamos a meditar en este pasaje, que tenemos un Dios que tiene empatía, un Dios que es empático con nosotros. Y en el pasaje que acabamos de leer, vimos que Jesús es empático con este hombre. Lo primero es que tuvo empatía en su trato con él. El versículo 33 que acabamos de leer dice que Jesús le tomó aparte de la gente. El versículo 31 nos dice que salió de la región de Tiro y fue por Sidón al mar de Galilea. Marcos está describiendo un largo recorrido. Sidón está a unos 32 kilómetros al norte de Tiro. El Señor se interna en un territorio gentil, él es judío, y desde Sidón van al mar de Galilea, pero está bordeando el mar y llegan a Decápolis. Decápolis es una región con 10 ciudades ocupadas por gentiles, ¿verdad? El día de hoy estamos hablando de Siria o Jordania. Y esto se lee muy rápido, en 5 segundos ya leímos esto, pero esto es un recorrido de 190 kilómetros más o menos. Aquí en Juárez esto sería del puerto Anapra a Villahumada caminando. Y desde donde usted se encuentre, si no está aquí en la ciudad, en la localidad, 190 kilómetros. Más o menos caminando, imagínense, el Señor tomó algunos semanas de caminata, ¿no? Porque hay que descansar también. ¿Y qué estuvo haciendo todo este tiempo? Bueno, lo más probable es que estuvo enseñando a sus discípulos y lo más probable es de que él estuvo sanando personas. Y bueno, este milagro es registrado en el Evangelio de Marcos. Hay 4 evangelios, entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente es registrado en Marcos. ¿Por qué? Porque ¿a quién fue escrito el Evangelio de Marcos? Fue escrito para cristianos que vivían en la ciudad de Roma, que era la capital del imperio, y lo apreciarían especialmente sus lectores romanos. ¿Por qué? Porque la región de 10 ciudades era como Roma, ahí Decápolis. Entonces vemos que en el versículo 32 dice que le trajeron un sordo y un tartamudo. En Marcos 5:17 Jesús estaba en Decápolis. Aquí estamos en Marcos 7. Pero unos meses antes Jesús estaba en Decápolis. Él hizo un milagro y le hicieron una petición. Le dijeron, Jesús, por favor, vete de nuestros contornos, porque acababa de liberar a una persona que tenía una legión de demonios, miles de demonios. Y entonces estos demonios Jesús los saca y le da permiso que vayan y se metan en los cerdos. Entonces estos cerdos se precipitan debido a la influencia de los demonios y se mueren todos. Entonces eran bastante miles de cerdos. Entonces la gente le dice, por favor Jesús, váyase de nuestros contornos. De la manera más amable le pedimos que se retire de nuestros contornos. ¿Y ahora qué hace la gente? Lo que hace la gente es que le traen enfermos a sus pies. La pregunta es, ¿por qué ese cambio tan radical? Hace unos meses le dijeron, Jesús, por favor, vete de aquí. Y ahora vienen y le traen enfermos. ¿Quién les contó de Jesús? Lo más probable es que esta persona que fue liberada por Jesús les contó de ellos. Y aquí viene la palabra, es interesante, la palabra tartamudo es mogilalón en griego y solo aparece aquí una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Y significa que hablaba con mucha dificultad, por lo cual se cree que él perdió su capacidad de oír cuando era pequeño, por lo cual no pudo desarrollar su lenguaje. Entonces es la palabra que se utiliza aquí. Él tenía mucha dificultad para hablar. Y enseguida encontramos la empatía de nuestro Señor Jesucristo con este hombre. ¿Qué hizo cuando se lo trajeron? Bueno, lo toma parte de la gente. Los sordos eran marginados en aquella sociedad, personas maltratadas, despreciadas, marginadas. De hecho, hace algunos años se propuso en algún país que se mataran a los discapacitados, a las personas con alguna discapacidad física o mental. ¿Por qué? Porque estas personas son inútiles para la sociedad. Ellos abogaban por ello. Son una carga para la sociedad. El gobierno tiene que invertir dinero para atenderles y para sostenerles muchas veces. Las familias tienen que invertir mucho tiempo y dinero para cuidarles. Entonces los líderes de este movimiento promovieron que se matara a todas las personas que tuvieran alguna discapacidad. Alguna discapacidad, reiteramos. ¿Por qué? Ellos, cuando van a inventar alguna ley física, cuando van a hacer un descubrimiento científico, estas personas a poco van a poder inventar algún nuevo avión.
Estas personas ¿a poco tienen la capacidad para escribir algún libro y aportar algo a la sociedad? No, entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Qué querían hacer estos líderes? Matarlos a todos. Pero Jesús, hermanos, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo es un Salvador empático y lo primero que hace entonces es tomarlo aparte. ¿Para qué? Para prestarle toda su atención. Vea eso, ¿qué hizo cuando se lo trajeron, hermanos? Lo toma aparte, le presta toda su atención para no ser objeto de burla pública. El Señor no pensaba que los discapacitados debían ser exterminados. ¿Qué hacía Jesucristo? Los sanaba. Entonces podemos ver aquí la empatía en su trato con este hombre tartamudo, ¿no? En lugar de ignorarlo, en lugar de decirle, tengo cosas más importantes que hacer, nuestro Señor se pone en su lugar y lo trata con dignidad. Le dedica tiempo, le presta su atención. Podemos pensar que Dios es un ser enojón que está arriba esperando a que nos equivoquemos para mandarnos un rayo desde el cielo y para achicharrarnos de alguna manera. Podemos pensar que Dios es una persona muy anciana en el cielo y que no le importa lo que hagamos. No, Dios es un ser empático. En Job vemos algo de empatía que nuestro Dios tiene. Job pierde toda su familia, excepto su esposa, y pierde todas sus posesiones. Él está con una sarna maligna y está en el basurero rascándose con un pedazo de cerámica. En el capítulo 3 vemos que Job maldice el día que él nació y Dios no le mandó un rayo para aniquilarlo. ¿Qué te crees que eres, Job? Dios le pudo haber dicho, ¿no? De ninguna manera. Dios fue empático y se puso en el lugar de Job en un sentido. Sabía la angustia de Job, sabía el profundo dolor de Job. La pregunta aquí que vamos a hacer es la siguiente. ¿Estamos felices el día de hoy? ¿Estamos preocupados? ¿Estamos con dolor? Dios tiene la capacidad de ponerse en nuestro lugar, de sentir lo que sentimos. Lo vimos con el Señor Jesús al tratar al tartamudo y lo podemos ver en nuestra vida. Entonces, la primera cosa, Jesús es empático con este hombre al tomarlo aparte. Después Jesús es empático en su forma de comunicarse con él, porque dice que lo toma aparte de la gente para dedicarle tiempo, pero no se detiene ahí, dice que metió los dedos en las orejas de él. ¿Qué dice la parte final del versículo 33? Dice, metió los dedos en las orejas de él. Introduce sus dedos en sus oídos, luego escupe, toca su lengua y levanta los ojos al cielo. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Aunque esto nos parezca un poco raro, Jesús está siendo empático con él. El Señor Jesús tenía el poder de sanarle con la pura palabra de su boca. Él podía haber dicho, queda sano de lo que te ocurre. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué no simplemente dijo, mira, no me molestas, queda sano, ve por favor a tu casa, sano? El Señor se ahorraría mucho tiempo aquí, ¿no? Pero tenemos un Salvador que es empático. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Jesús está hablándole con señas. Vemos que el Señor tiene esta delicadeza para tratar y esta empatía para tratar a este hombre. Si usted y yo fuéramos sordos y no habláramos bien, ¿cómo le gustaría a usted? ¿Cómo nos gustaría que alguien se intentara comunicar con nosotros cuando no existía este tipo de lenguaje de señas en este tiempo como tal? Por medio de articular palabras lentamente, ¿no? O señas. Por medio de señas podríamos entender mejor. Jesús se pone en el lugar de este hombre y se comunica con él de una manera en la que él entendería, por un lenguaje de señas. Y vemos las tres señas. ¿Cuáles son las tres señas? La primera seña que vemos es que introduce sus dedos ¿en dónde? En sus oídos. Le está diciendo el Señor, voy a sanarte. Voy a quitar eso que está en tus oídos. La segunda seña, escupe y toca su lengua. Le está diciendo, voy a quitar eso que no te deja hablar. Voy a hacer que tu lengua funcione. ¿Por qué escupe? No lo sabemos. Pero antes se creía que la saliva tenía propiedades medicinales. Quizá nuestro Señor escupe para decirle, voy a sanarte. Y la última seña es que mira al cielo. Está diciéndole, mira, este milagro viene del Padre en el cielo. Jesús no se limita a sanarlo, le da información que él necesita para que deposite su fe en Dios. Nuestro Señor pudo haber dicho la palabra desde lejos y seguir su camino. ¿Qué le hizo detenerse y hacer estas señas? ¿Qué le hizo pararse a explicarle a este hombre lo que iba a hacer? Su empatía. Él no podía oír la palabra de Dios audiblemente, pero la entendió posiblemente con estas señas. ¿Qué contraste de Jesús? ¿Qué contraste vemos aquí con lo que se piensa de él?
de que él era esto, de que él era lo otro. Y bueno, tenemos que ver esto, ¿verdad? Que él era un hombre, este tartamudo, era un hombre despreciado en la sociedad, un hombre menospreciado y marginado por los hombres de aquel entonces. Nuestro Señor Jesús se detiene para comunicarse con él por señas y decirle que lo va a sanar. Tenemos un Dios empático con la capacidad de ponerse en nuestro lugar. Demostró empatía en su trato con este hombre, demostró empatía en su forma de comunicarse con este hombre. De nuevo vemos eso, ¿no? Un hombre despreciado por la sociedad, un hombre que era marginado por los hombres de aquel entonces, y nuestro Señor Jesucristo se detiene para comunicarse con él por señas y decirle que lo va a sanar. Y por último, vamos a ver que él tiene empatía en el sentir de este hombre. ¿Por qué dice el versículo 34 que levantando los ojos al cielo dice, gimió? El versículo 34 nos dice que después de levantar los ojos al cielo, Jesús gime o suspira. Una profunda carga emocional. ¿Qué produjo este sentir tan intenso? Jesús tenía tristeza en ver el daño que el pecado trae a este mundo caído. También demuestra que nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, sintió tristeza porque se puso en el lugar de este hombre. Jesús está diciendo con este gemido, yo sé lo que tú has tenido que pasar. Yo conozco lo que este problema ha traído a tu vida. Yo sé que tú has sido despreciado hasta por tu familia. Yo sé que la gente te ve como una carga. Yo sé que no puedes hacer tu vida normal. Y el Señor gime por esta razón. El Señor gime por esta razón. El versículo 35 dice lo siguiente. Que su lengua se liberó. ¿Y qué palabra pronunció el Señor? Éfata, en arameo, que significa ábrete. Este es un verbo imperativo. Dios, Jesucristo, da la orden. ¿Y qué ocurrió? Se destrabó. Su lengua se liberó, como alguien que se libera de la esclavitud por primera vez. Este hombre oye y habla sin dificultad, y hablaba bien. Su lengua se destrabó. Vemos en Isaías 35:6 que dice la palabra de Dios, y cantará, cuando venga el escogido de Dios, cantará la lengua de los mudos. Este pasaje nos habla de las cosas que sucederían cuando el Salvador prometido desde Génesis vendría. La historia de la sanación de este sordo, de este sordomudo, es que el Mesías prometido vendría a sanar. Y este Mesías es Jesús. Él vino a abrir nuestros oídos que antes estaban cerrados. Este hombre no necesitó terapia. Cristo suelta su lengua y él empieza a hablar de una manera clara. Si hemos pensado que nadie nos entiende, que no sabe por lo que hemos pasado en nuestra vida, que nunca nadie ha estado en nuestros zapatos, hay alguien que sí nos entiende a la perfección y este se llama Jesucristo. No sé cuántas veces usted se ha sentido así. Nadie entiende mi problema, nadie entiende lo que estoy pasando. Me siento tan solo que nadie se da cuenta de mi situación. Nadie realmente es capaz de comprender lo que siento. Pues Jesús es capaz de comprender su problema. Y vemos en el versículo 36 una petición bastante extraña, porque Jesús le dice, no lo digan a nadie. Pónganse en el lugar de este hombre. Tiene años sin poder hablar. Tiene años sin poder oír. Y ahora que puede y tiene algo que decir, Jesús les dice, no lo digan a nadie, no lo divulguen. La pregunta es ¿por qué? Bueno, Jesús no quería que lo agarraran como rey nada más, sino él quería que la gente viera y entendiera que él no era solamente un rey terrenal para darles de comer a todos, sino que él quiere ser el rey de nuestro corazón. Él quiere ser el rey de nuestra vida. Y este relato termina con una alabanza en el versículo 37. Dice que la gente, ¿qué pasó? Se maravillaban, estaban anonadados, estaban asombrados y decían, todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Desde Génesis Dios lo hace bien. Dice, y vio Dios que era bueno. Dios hace todo bien. Todo lo que hace, lo hace bien. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida que no entendemos, pero sabemos que todo lo que Él hace, lo hace bien. Tenemos un Dios empático con la capacidad de ¿qué?
de ponerse en nuestro lugar. En primer lugar, Jesús demostró empatía en su trato con este hombre. Jesús demostró empatía en su forma de comunicarse con este hombre. Y por último, Jesús demostró empatía en el sentir de este hombre. ¿Será que Jesús tiene empatía con nosotros? ¿Se ha puesto en nuestros zapatos alguna vez? Claro y por supuesto que sí. Esta empatía lo llevó a la muerte. Jesús se puso en nuestro lugar, en vidas vacías, en vidas perdidas, en vidas sin propósito y sin sentido. Se puso en nuestro lugar, en vidas rebeldes hacia Dios, en vidas manchadas y corrompidas por el pecado. Y esto lo llevó a morir por usted y por mí, para que usted y yo podamos llegar a Dios y ser reconciliados con Él. Dios ha sido empático con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabía que merecíamos la muerte. Y aquí es donde queremos contarle el Evangelio. Esta es la clase Cristo es el camino, donde se expone el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio nos habla de 4 cosas. La primera cosa es que Dios es el ser que nos ha creado. Dios es el ser que nos ha colocado en este mundo. Él nos formó en el vientre de nuestra madre y nos ha dado una responsabilidad. ¿Cuál? Obedecerlo, seguirlo, hacer lo que Él nos demanda. Lamentablemente usted y yo no hacemos lo que Él nos ha demandado. Y dice su palabra en Romanos 3:23 que todos hemos cometido pecado, que todos hemos rechazado a Dios voluntariamente y por lo cual estamos lejos, destituidos, alejados de la presencia de Dios. Nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios ni ahora ni en un futuro. Y nuestro destino es el infierno, nuestro destino es la condenación. Vamos a ser juzgados, dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27. Que está establecido a los hombres, que mueran una sola vez y después de esto viene un juicio hacia nosotros. Y en el juicio vamos a ser hallados culpables y la culpabilidad solamente nos va a llevar a un lugar llamado infierno, al lugar donde nosotros quisimos estar. ¿Por qué? Porque hemos rechazado a Dios. Pero ¿sabe qué ha hecho Dios? Estas son las buenas noticias. Dios envió a su Hijo Jesucristo a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Una vida sin pecado, una vida sin mancha, una vida de obediencia a Dios cada segundo de su existencia y a morir una muerte en nuestro favor. Él es justo y nosotros somos injustos. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces el Evangelio es ese, que Cristo Jesús fue el enviado por el Padre para morir por nosotros en esa cruz del Calvario, donde derramó su sangre para perdonarme a mí, para perdonarle a usted. No importa los pecados que haya cometido, Jesucristo vino al mundo a salvar pecadores. Y usted es pecador, Jesús vino a salvarle a usted. Viene la respuesta entonces, el Evangelio pide una respuesta de nosotros. ¿Qué cosa? Arrepentimiento y fe. Jesús está pidiendo que nos arrepintamos y en esta clase siempre repetimos este versículo y espero que ya lo sepamos de memoria. Hechos 17:30. De manera que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios está mandándole a usted y a mí, es una orden que nos arrepintamos y es por eso que hay una flecha de retorno. Nosotros estábamos en un camino donde nos alejamos de Dios. Cada día estamos alejándonos más y más de Dios. Usted y yo nos encontramos más y más lejos de Dios cada día que pasa. Pero en esta ocasión podemos hacer un retorno. ¿Y qué nos está pidiendo? Tener fe, esa confianza. ¿En qué? En el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted, para salvarle de sus pecados, para librarle de sus pecados, de las consecuencias de sus pecados, para no ir al infierno al morir. Él pagó por su deuda y ahora Él le quiere reconciliar con Dios. Este sacrificio puede reconciliarle con Dios. Usted fue creado para vivir una vida plena y esto solo se consigue cuando estamos con Dios, cuando estamos bien con Dios, en una relación personal con Él. Pero cuando la vida está lejos de Dios, hay un vacío interno, hay un despropósito en nuestra vida y hay un sinfín de tragedias en nuestro corazón. Crea hoy en Jesús, dice su palabra en Juan 3, que en el que en Él cree no es condenado. Si usted cree en Él, no es condenado. Si usted puede confiar en Jesús, si usted puede dejarse, vamos a decirlo así, caer en Jesús, Él, en su sacrificio, en que Él pagó el 100% de su deuda. Y si usted confía en Él como su Señor y su Salvador, Él le va a rescatar, Él le va a salvar el día de hoy. Esta invitación está
presente para usted el día de hoy. Mañana no sé. No hay garantía de que Dios nos dé otra oportunidad. ¿Le gustaría hacerlo hoy? Arrepiéntase, pídale perdón a Dios por todo lo malo que ha hecho y abra su corazón, entregue su vida a Jesucristo y confíe en Él como su Señor y su Salvador. Dígale a Dios ahora: Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque eres un Dios empático, porque no eres un Dios que no nos entiende ni no nos comprende, sino que eres un Dios que sabe que el pecado en nuestras vidas nos destruye y por eso es que viniste a esta tierra a morir por nosotros. Padre, queremos pedirte que tú perdones nuestros pecados, perdones nuestras faltas, nuestras rebeliones delante de ti y que tu Hijo Jesús perdone nuestros pecados, que esa sangre que derramó en la cruz nos limpie y seamos personas aceptables delante de ti. Y Padre, si hay alguien que está haciendo esta decisión por primera vez, que Señor tú le bendigas y que nos permitas a nosotros conocerle. Y Padre, si hay alguien aquí que ya te conoce, pero está reconsagrando su vida porque ha vivido lejos de ti por algún tiempo, Padre, que tú sigas bendiciendo su vida espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de nuevo ha sido un placer para mí el poder estar con ustedes este tiempo, estos momentos, y queremos decirle que el Señor le bendiga y bien, que si hay alguien que no conoce, que acaba de hacer esta decisión de confiar en Jesús y de arrepentirse, pues que queremos conocerle, que por favor nos deje algún número telefónico para poder contactarle. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.